Buenos días, familia. Nos da tanta alegría que estén conectándose en este momento. La palabra de Dios. Seguimos aquí desde casa, estar transmitiendo con toda la alegría de nuestro corazón para poder escuchar. Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Escuchar el consejo del Señor Jesucristo. Yo creo que hoy yo quiero invitar a que te distraigas, que estés a distracciones donde no salgas a la calle, no al patio, sino te invitamos a que hoy Iglesia Árboles de Justicia, y para todos nos están siguiendo de otras iglesias, la verdad, bienvenidos, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, entrar a través de su pantalla. Yo le agradezco mucho nos haya regalado ese tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Y hoy quiero traer una palabra que se llama librados de la muerte. Y hoy, a través de toda esta semana, he estado meditando esta palabra, he estado escudriñando las Sagradas Escrituras, y me llevaba al Salmo 56. Yo le voy a invitar hoy en esta mañana que vayamos al Salmo 56, desde el verso 13, capítulo 56 del libro de Salmos. Vamos a poner un poco de seriedad por la palabra de Dios. Así que le voy a invitar que hoy en esta, usted tiene ahí un lugar ahí donde se pueda poner de pie y escuchar la palabra. Vamos a escucharlo así. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que viven. Vamos a orar. Vamos a repetir nuevamente, mejor el versículo dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado ese privilegio de seguir respirando, Señor, sobre esta tierra. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque hoy, Señor, tú abres las puertas, Señor, del cielo, y hoy, Señor, traes un pan, un bocado, Señor, fresco para nuestras vidas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comentarles, familia, que ante todo esto, el valorar la vida realmente, muchos de nosotros no lo valoramos hasta que realmente estamos pasando un tiempo difícil. Realmente un servidor, cuando estuvimos en el hospital debatiéndonos entre la vida y la muerte, sinceramente, cuando tú estás en un lecho de muerte, familia, en un lugar, es ahí donde tú valoras la vida. Es ahí donde pasa por tu mente todo lo que realmente hiciste. Si no lo hiciste bien, hay cosas que cometimos errores, y es ahí donde el Espíritu Santo trae una palabra fresca en nuestra mente de que por qué Dios nos libró de la muerte, por qué Dios nos libra de la muerte, familia. Esa es la pregunta hoy. ¿Por qué nuestro Dios nos libra de la muerte? Estaba yo escuchando que es muy caro el traer un tanque de oxígeno, y ante todo esto ahora con los ventiladores por lo del COVID, es muy caro pagar realmente un oxígeno y que realmente lo necesitas para poder respirar.
¿Sabe una de las cosas? ¿Cuánto le debemos a nuestro Dios? Porque nosotros no necesitamos un tanque, respiramos, gracias a Dios. Y el Señor nos ha librado de todo esto. Comentaba yo a mi esposa que durante toda esta semana, todo lo que es la zona aquí oriente, como los perros parecía un concierto aquí, cómo aullaban, cómo los gatos peleándose y todo ese rollo. La muerte es real y se hace presente, familia. Pero ¿por qué Dios nos libra de la muerte? ¿Sabe una de las cosas? David, antes de ser rey, aproximadamente de unos 12 a 14 años antes de que fuera rey, la Biblia me habla, aquí en este salmo, que David durante ese tiempo huyó del rey Saúl, porque todos conocemos la historia, que Saúl le tenía envidia a David, y Saúl quería matar a David. Entonces, durante 12 años aproximadamente, lo anduvo buscando. David huía de cueva en cueva. Y realmente, familia, la Biblia dice que David sufrió mucho a través de del príncipe Jonathan, hijo de Saúl. Él fue el que le sustentó durante todo ese tiempo, mientras David huía de Saúl. ¿Sabe? En todo el territorio israelita iba escondiéndose David. Y yo me imagino, familia, estar en una cueva, imagínate, mientras Saúl dormía en sus camas de seda, sus camas muy cómodas, David dormía en las piedras, ahí en el frío, familia. Y que ante todo esto hay algunos salmos donde nos dicen que con lágrimas comía su pan. Y realmente cuando nos habla que con lágrimas comía su pan, era porque estaba pasando una situación muy difícil David. Yo creo que ante todo esto, él pudo haber dicho, bueno, ya estoy aquí, ya, mejor mátame ya. Pero ante todo esto, él seguía huyendo. ¿Por qué? Porque él no quería morir. Al contrario, quería vivir como todos nosotros, familia. La Biblia nos dice que decidió mejor irse a Gad, tierra de los filisteos, en una tierra extranjera. Y el mismo David dice, hasta aquí yo creo que no se atrevería Saúl de perseguirme. Y se fue para Gad, a la tierra de los enemigos de Israel, y allá estuvo radicando un tiempo. Pero durante todo este tiempo David se la pasaba de cueva en cueva, huyendo, porque inclusive una ocasión llegó al templo hambriento, porque hasta eso, familia, el estar huyendo, no se podía dar el lujo de ir a la tienda y comprar un pan o algo, porque tampoco tenía dinero, tampoco, ¿cómo se llama? Tenía un pan para comer. Y todos sabemos que el sacerdote Abimelech le dio uno de los panes de los 12 panes del templo, y dice que se los dio y se los comió. Y ante todo esto, familia, le dieron la espada ¿cómo se llama? De Goliat, y dice la Biblia que salió con una espada y alimentado, pero aún ni siquiera en el templo estaba seguro. ¿Por qué? Porque aún ahí Saúl mandó a sus soldados a ver si estaba ahí David. Dice la Biblia que durante 12 años aproximadamente estuvo huyendo. Cuando él entra a la tierra de Gad, dice la Biblia que los filisteos, cuando lo ven con la espada de Goliat, acuérdense que fue uno de los gigantes de los filisteos, cuando lo ven, inmediatamente entre ellos decían, ahí va el rey de Israel. O sea, los mismos enemigos reconocen realmente quiénes somos nosotros. Tal vez a lo mejor ahorita estés pasando por una situación muy difícil, pero Dios no nos salvó por lo que somos, sino por lo que vamos a llegar a ser, familia. Yo quiero que hoy ponga toda la atención, porque aún los filisteos declaraban antes que fuera rey, 12 años aproximadamente antes de que fuera rey, ya estaban declarando que David iba a ser el rey de Israel. ¿Por qué? Porque se veía esa gracia, la valentía de David. Todos sabemos que desde Gad empezó, tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, y ante todo esto empezó
ahí a levantarse David como como un guerrero. Yo quiero que hoy, familia, pensemos que lo que estamos viviendo, pasando, ante todo esto, a mí, el mismo enemigo sabe realmente qué llamado tienes tú, qué llamado tengo yo. Y realmente es ahí donde el diablo ha hecho acecho en nuestra vida, nos mete temor, inseguridad, ¿cómo se llama? Incredulidad viene a nuestra vida, viene depresión, viene cuántas cosas vienen a golpear nuestra vida cuando realmente, familia, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito sobre esta tierra y realmente no podemos, si Dios ha estado con nosotros y nos ha librado de la muerte, familia, es porque realmente Dios tiene un propósito para con nosotros. Yo me pongo a pensar cuántos personajes de la Biblia Dios les libró de la muerte y volvieron a hacer lo mismo. El mismo Israel en el libro de Jueces, cuando realmente un pueblo enemigo los dominaba, pasaban los años, ellos clamaban a Dios, Dios les contestaba con una persona como Gedeón, como Débora, como Jefté, lo levantaba, los libraba de esa mano, de ese yugo opresor, y inmediatamente vivían bien en el tiempo que vivía el juez, y de repente cuando moría el juez, volvían a lo mismo. ¿Sabe, familia? Y ante todo esto, vemos en la Biblia cuántas veces Dios libró de la muerte a Israel, y realmente, familia, cuántas veces volvió atrás. Es muy triste saber que hay personas que entramos a un quirófano, entramos a un hospital por una gravedad en nuestro cuerpo, pero cuando Dios nos sana y tiene misericordia, familia, realmente, ¿para qué Dios te levanta? Realmente, familia, cuando mi vida estaba en el hospital, el Señor me sanó de toda enfermedad. El Señor me levantó de ese hospital. ¿Pero para qué? La Biblia dice aquí muy claro en el versículo bíblico y dice, ¿por qué has librado mi alma de la muerte? O sea, le pregunta a David, dice, y mis pies de caída. Dice, para que ande delante de Dios. O sea, fíjate que hay un para. ¿Para qué Dios libró de la muerte a David? Aquí David mismo está respondiendo ante todo esto porque el Salmo 56 es una palabra consagrada, es una palabra, es un himno. Este 56 fue un himno para David, fue un poema que él escribe hacia Dios. Acuérdense que este salmo era un canto y yo creo que lo cantaba ahí en la cueva, ahí, ¿cómo se llama? Mientras huía de la mano de Saúl. Dice, Señor, tú me has librado de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven, para que ande delante de Dios. ¿Sabes? Cuando dice ¿para qué Dios me libra de la muerte? Para que ande delante de Dios y que realmente ande en la luz en medio de este lugar, que yo sea luz en medio de las tinieblas. En pocas palabras, familia, si tú has sido rescatado de la muerte, y realmente, familia, ¿para qué? Usted puede decir hoy en esta mañana, pero pastor, yo nunca he pisado un hospital, yo estoy bien, estoy sano, gloria a Dios, pero sí, familia, la Biblia dice que por la paga del pecado era muerte, familia, y tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, y realmente, familia, Dios con su sacrificio nos hizo libres, nos hizo salvos, nos salvó, nos libró de la muerte eterna. ¿Y para qué? Para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Entonces Dios nos libra de la muerte. Todos conocemos el proceso de la expiación, la salvación, donde había, cada año tenían que traer un animalito, ya sea un cordero, tenían que traer un becerrito o unas palomas. Y esos animalitos, cuando tú llegabas ante el sacerdote, ahí a un costado del altar, tenías que hacer una oración, tenías que poner la mano en la cabeza de ese animalito y hacer una oración de arrepentimiento. Entonces esos pecados pasaban al animalito y ese animalito tenía que morir. Todos conocemos que moría en ese momento
y su cuerpo era echado ahí al altar y era quemado. El altar era como un asador grande, donde realmente esa carne se quemaba y ese era un olor grato a Dios. ¿Sabes? Realmente, familia, cuando viene Cristo, Él tomó nuestro lugar. Realmente cuando nosotros pecamos, la paga del pecado es muerte. Y cuando tú y yo nos rebelamos, cuando tú y yo pecamos, realmente estamos destinados a la muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna, familia. Así lo dice Romanos. Y dice, más la dádiva de Dios, dádiva es un regalo, más el regalo de Dios, que es su gracia, es su sacrificio. Y tú y yo, familia, Dios ha dado su vida misma. ¿Para qué? Para que tú vivas. ¿Sabe? Una de las cosas cuando hablamos de la expiación, cuando hablamos de la salvación, me da tanta alegría, porque Jesucristo en la cruz tomó mi lugar. Y se lo voy a platicar de otra forma para que usted me entienda. Imagínese usted y yo que hayamos cometido ¿cómo se llama? Uno de los peores castigos que puede haber aquí en esta tierra, que todos conocemos, que la silla eléctrica, un ejemplo, y a lo mejor hayamos cometido un crimen sobre esta tierra y que realmente la muerte tenemos que, ¿cómo se llama? Va a ser nuestro pago. Yo quiero que usted piense que cuando usted vaya rumbo a la silla eléctrica, ¿por qué? Porque realmente el crimen se tiene que pagar y uno tiene que pagar con su vida. Pero imagínese usted ya sentado ahí en la silla eléctrica y ya el oficial a punto de subir ya el switch. Inmediatamente aparece un hombre y dice, hey, quiero morir por esa persona, yo voy a morir en su lugar, así que quítele todo eso, yo voy a sentarme en esa silla, y ante todo esto, ¿para qué? Para que él tenga vida. Entonces inmediatamente le quitan todo lo que le habían puesto, sientan a esa persona y dice, ¿cómo se llama? Y la persona que le tocaba morir va a ver realmente cómo queda esa persona, cómo muere. ¿Por qué? Porque ante todo esto, eso era lo que le merecía por haber pecado. Y es lo que hizo Jesús en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Todo lo que Él sufrió, dice la Biblia, que fue molido por nuestros pecados, que nuestra paz fue sobre Él. Y ante todo esto, dice la Biblia que todo su cuerpo, familia, dice que no hubo belleza en él. O sea, que quiere decir que su cuerpo quedó desfigurado de los golpes, de los latigazos, de sangre por todos lados, familia. Yo creo que ante todo esto, ese castigo lo merecíamos tú y yo, pero Jesús tomó nuestro lugar. Yo quiero que tú pienses hoy en esta mañana, todos los golpes que le dieron a Jesús, era lo que merecíamos nosotros por haber pecado, por haber desobedecido, por haber sido rebeldes a su palabra. Pero mira, Él tomó nuestro lugar. Y la Biblia dice que Él tomó nuestro lugar para que tú y yo viviéramos, para que tú y yo valoráramos esa salvación, y que realmente Él no murió por lo que eres, sino por lo que vas a llegar a ser. ¿Por qué? Porque tú eres una sierva, un siervo de Dios. Tú tienes un llamado sobre esta tierra. Tú tienes propósito sobre esta tierra, familia. Y ante todo esto, ¿para qué Dios te libra de la muerte? ¿Sabe? David decía, Señor, tú me has librado de la muerte, no porque Saúl me esté persiguiendo. Si tú me has librado es para que yo ande en la luz, camine contigo, Señor, para que yo sea luz en medio de las tinieblas. Sabes, hay algunos que se les ha olvidado, hay algunos que se nos ha olvidado esto, que tú y yo fuimos rescatados a precio de sangre. Y realmente, familia, que se nos olvida que tú y yo ya estábamos muertos, apestábamos a pecado, apestábamos a muerte, y Él nos lavó con su sangre preciosa. ¿Sabe? Una de las cosas tenemos que analizar y valorar, porque hay muchos que fuimos rescatados de la muerte, familia, pero realmente no hemos cambiado en nuestra vida. Usted puede decir, pastor, pero yo llego a una iglesia, busco a Dios. Sí, pero ¿qué hay de tu vida, familia? ¿Qué hay de tu vida? ¿Andas en la luz? Hay muchos que andamos en tinieblas, en rebeldías, en chismes, en iras, contiendas.
que realmente andamos tras de nuestros deseos de la carne y no hay un dominio propio. Realmente a veces hay hermanos que dicen, pastor, pero este hermano llevaba 15, 20 años de cristiano y mire todo lo que anda haciendo. Mire, realmente cuando hay pecado es muy fácil señalar y mire lo que hizo y miren lo que pasó y mire pastor. Y realmente a veces mi respuesta hacia esas personas, a veces le digo, es que nunca nació de nuevo. Porque una persona que realmente nace de nuevo no regresa al pecado. Dice la Biblia que el perro vuelve a su propio vómito. Y cuando es un perro, familia, discúlpeme la palabra, así lo dice la Biblia. Cuando vuelve a su propio vómito es porque realmente no hubo un nacimiento sincero en su vida. Hay muchas personas que actúan y se ven como si fueran cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque realmente no les gusta caminar en la luz. ¿Por qué? Porque dice dice la Biblia en el libro de San Juan que muchos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque en la luz sus obras eran reprendidas y en la oscuridad las obras malas se ocultan. Y es ahí donde Dios quiere erradicar el pecado oculto, el pecado que está ahí, que practicamos, que cuando cerramos la puerta del baño, que cuando cerramos la puerta de la recámara, que cuando nos quedamos solos. Es ahí donde Dios quiere erradicar todo ese pecado, familia. Realmente, si realmente naciéramos de nuevo, realmente el pecado lo aborreceríamos. Y realmente, como David dice, Señor, tú me has librado de la muerte, tú me has librado de que Saúl me matara, Señor. Pero ¿para qué, Señor? ¿Para qué me has librado? ¿Para qué me has dejado aquí en vida? ¿Para qué? Para que yo ande en la luz. ¿Para qué? Dice, para que ande delante de Dios. O sea, en pocas palabras, familia, hablamos de una integridad, hablamos de ¿cómo se llama? De andar en obediencia y no de rebeldía. Muchas de las veces pensamos, es que el hermano cayó, es que el hermano hizo esto. Mira, familia, cuando una persona nace de nuevo, realmente valora la vida, realmente valora el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Ese lugar me pertenecía a mí. ¿Por qué? Porque realmente yo fui el pecador, yo fui el que violó la ley, yo fui el que prácticamente desobedecía a Dios. ¿Sabe una de las cosas? Dios nos ama tanto que aún Él nos libra de todo mal. Y hoy en esta pandemia que se está dando, yo sé que algunos no la contaron, como nuestro hermano Cesario, que ya está en la presencia de nuestro Dios. Él tuvo su propósito sobre esta tierra, pero cuando Dios, Él te llama a cuentas a donde tú estés. Puede que hasta con una cáscara de plátano tú mueras, pero cuando Dios te llama a cuentas, estés donde estés, familia, hasta ahí se acabó. Y sabe una de las cosas, yo puedo dar testimonio de mi hermano Cesario, que ante todo esto, Dios le permitió cerrar muchos círculos, y ante todo esto fue obediente a la palabra de Dios, y con seguridad puedo decir que Él está en la presencia de nuestro Señor. Yo creo que ante todo esto, familia, hay muchos de los que estamos aquí, y escucho hermanos que salen a su trabajo, escuché a algunos hermanos que trabajan en hospitales, el temor, el miedo por ser infectados de este virus. Y ante todo esto, aquella gente que sale a comprar su mandado a la tienda, al supermercado, que ante todo esto, el temor de ser contagiados. ¿Sabe una de las cosas? Yo me pregunto, ¿sigues vivo? ¿Estás vivo hoy en esta mañana? Porque si sigues vivo y estamos sanos, ¿para qué, hijo? ¿Para qué? Ante todo esto tenemos un propósito. Y si Dios te está dejando vivir, pregúntate, no es la suerte, no es la casualidad, no es de que estés guapo o te sientas tu carita. No, familia, es porque Dios tiene misericordia de nosotros y que hay un propósito para cumplirse en nuestra vida. David decía, Señor, gracias porque me has librado de la muerte. Gracias, Señor, porque
ahora entiendo para qué me has librado, para que yo ande delante de ti. ¿Sabes qué lindo es caminar delante de Dios y ante todo esto andar en medio de la luz y ser luz en medio de las tinieblas? Ese es el llamado para árboles de justicia. Si sigues vivo, si estás ahí, y que ante todo esto Dios te ha dado la oportunidad de despertar un día más, entonces ¿para qué? Para andar delante de Él, para conocerle, para poder intimidar, para decirle: Señor, yo quiero conocerte más. Y ante todo esto también para yo andar en luz en medio de estas tinieblas. Hay muchos, familia, anteriormente, antes de que se diera esta pandemia, muchos no cambiaron, muchos siguieron siendo los mismos sinvergüenzas, muchos se levantaron de un quirófano para seguir mintiendo, para seguir hiriendo. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón, hay falta de ¿cómo se llama? Hay rencor en el corazón, hay odio, hay envidia, hay egoísmo, hay mucho pecado aquí que nunca soltamos. Y que realmente, familia, lo que Dios está llamando es de que si Dios te libra, es porque Dios tiene un propósito para con tu vida. Yo creo que hoy tenemos que reflexionar, porque ante todo esto, Dios nos está haciendo un llamado y en esta mañana, que si realmente Dios nos ha salvado de la muerte, ¿para qué, hijo? ¿Para qué? ¿Para qué Dios te libra de la muerte? ¿Para que estés rascándote la panza ahí en la sala? ¿Para que estemos durmiendo ahí? ¿Para qué? Para que sigamos viviendo nuestro estilo de vida. Yo creo que hoy, durante este encierro, porque ante todo esto David, fíjate cuántos años, aproximadamente 12 años, escondiéndose en cuevas. Estaba él encerrado, no podía salir, porque si salía él, los soldados lo reconocían y lo mataban, o lo llevaban ante Saúl para matarlo. ¿Sabe una de las cosas? Nosotros, por 2 meses aproximadamente que estamos encerrados, estamos desesperados. Y este hombre, David, 12 años aproximadamente, anduvo huyendo, escondiéndose en cuevas y siempre en lugares estrechos viviendo, durmiendo ahí en el suelo, ahí comiendo su pan con lágrimas. Familia, yo quiero decirle algo. Mismo David escribiendo este Salmo 56 como un himno, como un poema, como un salmo sagrado para él, porque ante todo esto, Señor, tú me has librado. Yo me imagino cada que estaba en esa situación de que a lo mejor ya lo habían visto los soldados y salía huyendo, corriendo. Y cada día yo creo que mientras él despertaba decía: Señor, gracias porque sigo vivo. Gracias, Señor, porque me has librado de la muerte. Y yo creo que hoy, ante todo esto, tenemos que entender que si tú has sido librado de la muerte, porque a muchos se les olvida, hay algunos que hasta se les subió, hay algunos que ni siquiera han sido humildes. ¿Por qué? Porque ante todo esto se les ha olvidado el sacrificio que hizo Jesús, la salvación, la expiación que hizo Jesús por mi vida, que Él tomó mi lugar y que ante todo esto Él dio su vida por mí. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Yo sé que mi esposa una ocasión predicaba y ella decía, me gustó mucho la palabra que el Espíritu Santo le inspiró en ese momento, y ella decía que Dios es un Dios de oportunidades. Yo quiero decirles algo, familia. Todos conocieron mi historia cuando estuve en el hospital por una peritonitis ya grave, ya se me reventó la apéndice. Tenía yo aproximadamente como 1 litro y fracción de pus. Se me regó todo en mis órganos. Nadie me quería operar porque prácticamente los doctores no querían demandas después. ¿Por qué? Porque decían que ni uno de los que habían operado había salido vivo. Y yo creo que estaba yo ahí en la camilla pensando: el Señor, ayúdame, Señor. Mi familia presionando a los doctores porque ni uno de los doctores quería arriesgarse.
¿Por qué? Porque ni un doctor que opera, ni un cirujano que opera, que se le muere el paciente, son demandas para ellos. No querían problemas. Y así pasó hasta que tres cirujanos valientes dijeron, vamos a hacerlo. Y yo cuando entré a ese quirófano, estaba mi vida abatida, familia, ante todo esto. Sabía que a lo mejor ya no regresaba yo, ya no salía yo de ese quirófano. Yo lo sabía en mi corazón. Pero Dios, en el momento que me ponen ahí en el quirófano, me ponen la mascarilla de la anestesia y del oxígeno, porque no podía respirar mucho, porque tenía yo un pulmón que se estaba saturando de agua. Y en ese momento me pone la mascarilla y me duermo. Quiero decirles, usted puede decir, pastor, pero ¿de cuál fumó? No, yo cuando cerré mis ojos, yo abrí mis ojos a un lugar muy hermoso. Estaba yo acostado en un lugar, en una habitación de color blanco, un blanco precioso. Enfrente había un ventanal donde había un campo hermoso. Familia, yo nunca he visto un campo tan así hermoso. Y cuando despierto, había una persona de un traje blanco. No le vi la cara, pero había una persona con un traje blanco resplandeciente. Era un blanco precioso. No me lastimaba la luz, al contrario, ¿cómo se llama? Era un blanco tan brillante. Y en ese momento este personaje se acerca conmigo. Yo me imagino que era Dios en persona. Y ahí, cuando se acerca conmigo, me hace esta parte así como que todavía no despertaba muy bien. Y me despierto y me dice, despierta, hijo, porque la iglesia y tu familia te están esperando. En ese momento yo desperté. Había yo asustado a todos los doctores, a las enfermeras, porque no podía despertar. Y ante todo eso, cuando yo despierto, bañado en sudor, ¿cómo se llama? Asustado los enfermeros. Pero ante todo esto, estaba de regreso, familia. Estaba yo ahí, me estaban quitando todo las cosas que traía. Me estaban poniendo una bata limpia, una seca, porque estaba yo bañado en sudor. Me pasaron a otra camilla, me iban a bajar a piso, pero cuando estaba yo ahí en la espera, yo estaba yo meditando lo que yo había vivido en ese lugar, y realmente estaba yo ya en el paraíso. Estaba yo ahí en la presencia de Dios. En ese momento, cuando yo estaba yo analizando eso en mi mente, entra un personaje vestido de negro, como un ninja vestido de negro, y entró a la habitación y él estaba buscando a alguien. Y de repente volteó hacia donde estaba yo, se acercó a unos pasos hacia mí, lo tenía yo a la orilla de la cama, enfrente, cuando de repente empezó a sentirme un miedo, un escalofrío en mi cuerpo. Y yo sabía que era la muerte, familia. Estaba yo en mi mente reprendiendo a la muerte, cuando de repente este personaje miraba así, pero no me podía ver. Y ante todo esto, cuando él voltea hacia donde estaba otro lugar, estaban como unos 8 personas que habían sido operadas en esa noche, en esa madrugada. Y caminó hacia allá, y de repente, cuando camina hacia allá, empieza a escucharse las maquinitas que tienen cada enfermo. Empezó a escucharse. Yo vi cómo corrieron los enfermeros, los doctores, y ante todo esto empezaron a reanimar, porque le había dado un paro a la persona que estaba hasta el rincón. Y por lo regular no tuvieron éxito, porque esa persona había fallecido, nunca despertó de la anestesia, murió. En el momento que se acerca la enfermera, yo le pregunté, ¿qué está pasando, señorita? Y ella me dijo, murió una persona, no despertó de la anestesia. ¿Sabe una de las cosas? Yo pude valorar la vida en ese momento. Yo dije, Señor, ¿para qué tú me despiertas? ¿Para qué? Yo pude entender que Dios me despertó por 2 razones: para seguir predicando en su iglesia y para poder amar a mi familia. ¿Sabes? Uno valora la vida. Valora cuando te levantas de ese lugar.
Sinceramente, cuando me recuperé, yo besé a mi esposa, a mi hija, a mi madre, a mis hermanos. Y sinceramente, hoy en este día estoy viviendo los mejores años de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando tú valoras realmente la vida, valoras el sacrificio de Jesús, ¿para qué Dios te deja vivir? Y ante medio de esta pandemia, yo te pregunto, ¿por qué no te has enfermado? O gracias a Dios, Dios te ha librado de un contagio. Pregúntate, ¿para qué? Algunos enfermeros me han dicho, pastor, estamos ahí en el hospital y algunas enfermeras se han desmayado, algunos están llorando. Yo le he dicho, usted es ahí luz en medio de las tinieblas. Predique del Evangelio. Si nosotros no podemos llegar ahí y ustedes sí, a cada enfermo predíquenle del Evangelio. Seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Sabe? Muchos de nosotros seguimos portándonos mal, rebelándonos, chismeando. Aún andamos en el deseo de la carne. Yo quiero que hoy analices esto. ¿Por qué Dios te deja vivir? Porque también Dios, así como Saúl, dice la Biblia que Él quita y pone reyes. Y también Dios tiene un límite, familia. Porque ante todo esto, cuando realmente no entendemos tú y yo el valor de la vida, el Señor, entonces dice la Biblia que nuestros pecados nos alcanzarán y que realmente familia, de Dios, de ser un abogado, pasa a ser nuestro juez. Y hoy yo quiero invitarte que no seamos como ese animalito que vuelve a su propio vómito, sino que realmente si ya vomitamos toda la inmundicia, no la volvamos a comer. Al contrario, hoy nadie se come su propio vómito, tú y yo como seres humanos. Solamente lo hacen los animales. ¿Por qué realmente tú, que estás aquí en este mundo, vuelves a tu propio vómito? Llegamos a las iglesias, nos arrepentimos, lloramos en los altares y nos paramos en la mañana y decimos, Señor, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí le voy a echar ganas, cero maldad. Pero realmente, cuando pasan las horas, pasan los días, se nos olvida lo que Jesús hizo por nosotros. Si realmente sigues vivo, entonces, ¿qué estás haciendo? Yo quiero caminar delante de Él. Y si Dios me llamó a predicar el Evangelio, lo voy a hacer aún a través de este aparato. Lo vamos a hacer. No vamos a parar de predicar el Evangelio. Pero ante todo esto, ¿para qué Dios te salvó? A lo mejor sabes tocar un instrumento, a lo mejor sabes cantar, a lo mejor sabes predicar o enseñar. ¿Qué es lo que para qué Dios te salvó? Sabes, yo pensé terminar mis días de tapicero, porque ese es mi oficio, la tapicería. Y yo pensé terminar mis días trabajando la tapicería. Pero cuando uno entiende el llamado, cuando uno entiende el propósito, realmente, familia, ahora anhelo terminar mis días delante de mi papá, delante de Dios, ser luz en medio de las tinieblas. Es cierto, no somos perfectos. Cada día estamos perfeccionándonos, porque realmente, familia, Dios ve el esfuerzo de cada uno de nosotros, familia, y es ahí donde la gracia a través de la gracia se perfecciona el ser humano, familia, a través de la gracia de Dios. Yo creo que hoy necesitamos reflexionar, necesitamos cambiar nuestros pensamientos, que si Dios nos ha librado de la muerte, ¿para qué? Para que andemos delante de Dios y seamos luz en medio de las tinieblas. El apóstol Pablo escribió en una de sus cartas que realmente Dios nos sacó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Y sabe una de las cosas, ese fue el proceso. Dios nos sacó de las tinieblas, Dios nos sacó de la pudredumbre, del fango. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos vida eterna, para que tú y yo fuéramos hijos, porque no éramos hijos, no todos los que estamos en este mundo somos hijos de Dios, solamente aquellos que le han aceptado y le han recibido en su corazón, y realmente aquellos que dicen, Señor, me has librado de la muerte, Señor, me has librado del castigo de mis pecados, Señor, y que el castigo
que yo merecía, tú lo cargaste en la cruz para que yo fuera libre hoy en esta mañana. Yo no sé cuántos hoy podemos decir, Señor, gracias por habernos librado de la muerte. Yo me pregunto, cuando termine toda esta pandemia, ¿regresarás a tu estilo de vida como antes? Yo creo que hoy, si estamos encerrados aquí en casa, es para ordenar nuestra vida. ¿Cómo estabas viviendo? ¿Estabas sirviendo a Dios? Porque muchos dejaron de servir a Dios, se enfrascaron en sus trabajos. Y no quiere decir que el trabajo sea malo. Malo es cuando tú pones en primer lugar tu trabajo antes que a Dios. Eso sí es lo malo. Que Dios te dejó vivir. Y si estás envejeciendo y no has servido a Dios y tú sabes que tienes un llamado, ¿qué estás esperando? Ante todo esto reflexiona. Porque si Dios te ha librado de la muerte, te ha librado que las maldiciones lleguen a tu casa, es porque en pocas palabras Dios tiene un propósito para nosotros. Y en Árboles de Justicia hay un propósito muy grande: restaurar familias, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, sanar a los de quebrantado de corazón. Tenemos un trabajo, tenemos una misión. Y realmente la restauración es nuestro llamado, familia. Pero yo no puedo restaurar si yo no he sido restaurado. Yo no puedo restaurar si realmente no he entendido para qué yo fui llamado, para qué estoy sobre esta tierra. Solamente para nacer, crecer, reproducirme y morir. Eso no es un propósito. Es vivir solamente por vivir, pero tú sabes bien para qué Dios te llamó. Si sabes tocar un instrumento, hagamos a un lado las inmadureces, hagamos a un lado el que quieras o no servir a Dios. Eso no es de que si quieras. Para eso yo fui llamado, por gratitud, porque ni siquiera con este servicio le pago por todo lo bueno que me ha dado mi Señor. Es el valor. Oh Señor, me libraste de la muerte. Mi papá falleció. Después de un baile todo alcoholizado salió. Recibió un golpe en la cabeza, cayó al piso y a los 15 días falleció. Ese era mi destino. Pero sabe, cuando Cristo viene, cambia tu destino, cambia tu generación. No muramos como otros mueren en sus pecados. Si Dios nos está llamando, es porque nuestra vida será diferente. Nuestros hijos tendrán otra vida diferente, con temor de Dios. ¿Por qué? Porque hemos decidido caminar delante de Dios, hijos. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí? Levantas tus manos y le dices a Jesús: perdóname por todos mis pecados, Jesús. Perdóname por no valorar lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor, por volver al vómito. ¿Cuántas veces te he pedido perdón, Señor? Y las veces que yo he regresado al vómito. Perdóname, Señor. Bendito Jesús, te pido que me ayudes, Señor. Que tomes mi mano, Señor, y me levantes. Y que ante todo esto, Señor, me hagas entender que el que tú me hayas librado, Señor, es para que camine delante de ti, Señor. El que tú me hayas librado, Señor, es para que yo ande en luz y no en tinieblas, Padre. Bendito Jesús, gracias, porque ante todo esto no hemos estado 12 años como David. Algunos días hemos estado encerrados, pero aquí meditando, Señor, acomodando todos nuestros pensamientos, ordenando nuestra vida, porque cuando salgamos de aquí, Señor, vamos a cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Bendito Jesús, ven a mi corazón, Señor. Ven a mi vida, Señor. Y te pido que la obra que tú empezaste en mí, tú la perfecciones, Padre. Bendito Jesús,
Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador y te pido, Señor, que vengas a reinar a mi vida, como también vengas a vivir en la casa que tú me has dado, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Valoremos, hijos, valoremos la vida que Dios nos ha dado y que si estamos vivos, no esperemos ir a un quirófano para poder entender o pasar por tiempos difíciles para poder valorar. Hay que experimentar en cabeza ajena y no en la propia. Y se lo digo a todos los jóvenes que nos están viendo. Ante todo esto, hay jóvenes que no les importa. Tienen como inmunda la sangre de Cristo. Yo creo que aquel que valora el sacrificio, aquel que valora realmente lo que hizo Jesús, no tenemos ya apetito para andar en el mundo, familia. De todo esto, familia, dejamos el vicio, dejamos todo, porque el amor de Cristo fue más fuerte que el amor a ese vicio. Yo creo que hoy abramos los ojos, familia, árboles de justicia. Hemos sido llamados para extender el reino de Dios. Y si Dios nos ha salvado y librado de la muerte, es porque le traigo noticias. Hay un propósito, hay un objetivo, hay una misión que cumplir sobre esta tierra. Y sabe, esa ha sido mi oración por mucho tiempo. Y le he dicho a Dios, Señor, ayúdame a cumplir tus sueños sobre la zona oriente. Ayúdame, Señor, porque ante todo esto tú tienes sueños con la gente que está a nuestro alrededor. Y no vamos a callar, vamos a predicar el Evangelio ante todo esto. Pero hoy, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile, Señor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que ya no soy un esclavo del Señor. Súbele. yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Oh sí, Señor. Seas tú, Señor, obrando. Cambia nuestras circunstancias, Señor. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre me fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del Señor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del Señor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del Señor. Soy hijo de Dios. Gracias por librarnos de la muerte, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Porque nos has hecho tus hijos cuando no lo éramos, Señor. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados. Oh sí, Señor. De
amamos, Jesús. Te adoramos, Señor. Toca el corazón de mis hermanos, Señor. Oh Espíritu Santo, abriste el mar para que yo camine, tu amor amor todo el mundo. oh sí, Señor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, oh Señor. Abriste el mar para que yo camine, tu amor amor todo el mundo. Oh sí, Señor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Yo creo que ante todo esto, cada uno de nosotros tenemos sueños. Sueños en nuestra vida, anhelos. Y esos anhelos Dios los ha puesto, esos sueños Dios los ha puesto en tu corazón. Todos sabemos que ante todo esto, el que no queramos servir a Dios con pasión es porque realmente estamos sirviendo con pasión a otras áreas que realmente han traído pecado a nuestra vida, oscuridad, y es ahí donde nuestra vida espiritual se ha detenido. Yo creo que ante todo esto los años van pasando, los años el tiempo no perdona, dicen por ahí. El tiempo va pasando, familia. Y yo quiero decirte, ¿para qué servirle a Dios? Ya que estemos ancianos, todos llenos de achaques. Yo creo que hoy, si Dios nos está llamando, familia, es para darle lo mejor de nuestra vida. Y si tú puedes caminar, hablar o ver, si todavía tienes tu fuerza, vigor, entonces no pierdas los mejores años. Porque ante todo esto Dios te está haciendo un llamado. Si tal vez sabes tocar un instrumento, o cantar, o servir, o predicar, o enseñar. Si Dios, tú sabes que te está llamando a las filas de los servidores, ¿qué esperas? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no te enlistas en los soldados verdaderamente? El diablo nunca va a atacar a una persona que vacila, que anda en dos aguas, que lleva una vida de mediocridad. No es amenaza. Amenaza es cuando la persona entiende su llamado, valora el sacrificio de Jesús y no vuelve a su propio vómito. Al contrario, lo desecha para vivir en medio de la luz. Esa persona se vuelve un terrorista en medio de las tinieblas. Si esa persona se vuelve un dolor de cabeza para el infierno del diablo. Y yo quiero decirle algo, familia. Usted puede decir, pero pastor, a mí no me ha sucedido nada, estoy bien, mis hijos están bien. ¿Sabes? En el momento que uno decide, se compromete y decide caminar bien, maduramente, los verdaderos problemas vendrán. Familia, ¿para qué? Para que realmente tú veas de que esos problemas se levantan, pero para que veas la mano de Dios, de que esos problemas, así como se levantan, así caen en el nombre de Jesús. ¿Sabes cuántas cosas el diablo ha levantado para que nuestro ministerio se detenga? Pero ¿sabe una de las cosas? La iglesia no es nuestra, es de Él. Y Dios nos ha permitido administrarla, Dios nos ha permitido pastorearla. ¿Sabe por qué? Porque ante todo esto, el llamado, acudimos al llamado, mi esposa y un servidor y mi hija, a ese llamado lo acudimos para poder servir de calidad. Ante todo esto, familia, no te detengas. Si salimos de esta pandemia y estamos aquí, entonces Dios tiene un propósito muy grande. Si Dios nos ha librado de la muerte y ha sido fiel hasta ahora,
es porque yo le voy a servir. ¿Por qué? Porque ante todo esto, si me libró de la muerte, entonces yo andaré delante de Él y seré luz en medio de las tinieblas. Me gustó este versículo y es un himno para David, es un poema para David ante todo esto. Nos gozamos, familia. Le mandamos un abrazo. Mi esposa Ceci, mi hija Carla y un servidor les mandamos un abrazo. Les extrañamos muchísimo, muchísimo, pero estamos aquí para poderles servir y no vamos a callar. A través de este celular, a través de estas cámaras, no vamos a parar, vamos a seguir predicando el Evangelio porque para eso fuimos llamados. Aleluya. Que pase buena tarde, no se desconecte, en unos minutos estaremos subiendo, ahora sí, en unos minutos el video de nuestros niños, inmediatamente vamos a subirlo para que usted y sus niños puedan ver una enseñanza bíblica de calidad. Que Dios le bendiga, que pase buen día.